Hola, profe, buenas Hola, tardes. profe. Buenas Hola, tardes. Lope. Tenía un pequeño inconveniente de Hola, trabajo profe. que resolver. Así que bueno, mil disculpas. No hay problema. Arrancamos porque es medio largo. Ayer se me hizo largo en Junín, capaz que hoy no tanto, pero sí, ayer se me hizo bastante largo. Acuérdense, la semana que viene, que yo no voy a poder dar en la clase el miércoles, perdón, a las 4, así que los que se puedan conectar el martes a las 7 de la tarde en este mismo enlace y toman la clase de teoría con los chicos de Junín, estaría buenísimo, ¿sí? ¿Listo? Vamos a ver por acá, vamos a compartir pantalla. ¿Pudieron ver los videitos? Sí, profe, yo lo vi. El, Bueno. ul- el último lo vi por arriba, el del circo, la verdad. No, bueno, pero el circo era más como complemento, como para darles un bonus track de una Ah, estrategia listo. que nunca se ve eh, y que Listo. más que nunca se ve, más que nada porque el Circo du Soleil quebró también. Por eso mientras lo estaba buscando unos buenos, más que nada una sobre estrategia, dos tipos de estrategias totalmente distintas, y vi la del, hay clases virtuales, no, qué mal que estoy, y vi la del Circo du Soleil y dije, bueno, eh, la llevo como para que lo vean y charlemos 2 segundos nada más de esto, nada más que para eso, no porque vayamos a ver al océano azul como una estrategia, digamos, pero sí para que lo tuvieran en cuenta, digo, porque nunca se ve, siempre se ven las genéricas, y bueno, a veces está como bueno en cierto sentido ver un poquito de esto. No, Eh, profe. Perfecto. Estoy yo con esto y estoy sin, lo que he hecho algo mal. Vamos acá de vuelta, no acepté los auriculares, entonces no los estaba escuchando por el auricular. Ahora sí, a ver que alguno hable, a ver si escucho bien. Hola, profe. Ahora sí. Vamos a ver un poco las genéricas, un poco con los dos ejemplos y algunas cuestiones más, y vamos avanzando con las estrategias. Ay, shit. Un segundo, esperen, Bueno, No es una tarde fácil hoy. Karen, estoy dando clase rápido. Bueno, listo. Chau. Ahora sí, vamos. Vamos a avanzar acá. El tema de escenario no lo vamos a ver acá. Sí, vamos a entrar de lleno a las estrategias genéricas. El tema de escenario no lo vamos a tratar porque si no me va a llevar muchísimo más la clase, pero básicamente tiene que ver con pensar o de pensar los distintos tipos de escenarios que se pueden dar a la hora de trabajar las estrategias. De última, yo después les comparto el PowerPoint entero, así lo tienen completo. Y cómo armar distintos escenarios. Ustedes van a ver que Thomson trabaja más allá de las genéricas, o más allá de las genéricas, eh, tanto sea la de proveedor de bajo costo como la de diferenciación y la de nicho, ¿sí? Les introduce una estrategia híbrida que la vamos a trabajar también, que es la de proveedor de mejor costo, que no tiene nada que ver con la de proveedor de bajo costo porque es una estrategia híbrida, que es una mezcla entre diferenciación y bajo costo, que lo vamos a ver cuando veamos bien el caso Nespresso. Salta ahí, salta la otra estrategia como complementaria, si se quiere, como competidora. Entonces, cuando hablamos de estrategias de proveedor de bajo costo, ¿sí? ¿Cuál de los dos casos que tuvieron que ver, tanto Seavis como Nespresso, es la que más cuál se asemeja, cuál iría acá?
con proveedor de bajo costo. BIC. La de BIC. Exacto. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los tres casos, olvidémoslo, las unidades de negocio que le fracasaron, ¿sí? Olvídense de Guy Laroche y del perfume y lo que no le resultó, ¿sí? Eso, después vemos si se quiere, si tiene que ver básicamente porque no conocen el negocio, o porque no era el momento, o porque por X causa, digo, a veces negocios no resultan. Hay productos o unidades de negocio que son incógnitas y que se terminan estrellando y nunca llegan a estrellar. Alguien cierra el micrófono. Entonces, pero sí, como característica, los tres productos que tiene BIC, ¿sí? Si se quieren los tres tanquecitos, ¿cuáles son? Las máquinas de afeitar, las lapiceras y los encendedores. Y los encendedores. Que en línea general los tres productos son bastante similares en cuanto a que los tres, ¿qué hacen? O no es que hacen, hacen cosas distintas, pero en líneas generales, si uno los tendría que caracterizar, ¿qué son? ¿Qué tipo de productos son? Estrellas, ¿no? Producto de Son vacas estrellas. lecheras los tres, pero más allá de vacas. si uno le tendría que poner, más allá de una matriz BCG, ¿uno qué diría? Que son productos que son similares, que tienen características, si uno los tendría que caracterizar. Se logran Sí, satisfacer, necesarios. claro, ¿Cómo? la necesidad de los clientes. Que logran Todos llegar satisfacen necesidades, pero son productos que son productos simples, ¿sí? ¿Qué más? Calidad y buen precio. Sí. ¿Qué más? Re importante. Desechables, chicos. Nada, se tiran, o sea, y con bajo, digo, si alguien pierde un virome, se pierde, o sea, nadie se va a poner, no se va a preocupar porque se pierda el virome, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, Sí, sí, si claro. perdés un encendedor, te compras otro, tiene Pero muchísima vas y compras reposición. otro. Claro, digamos, y tiene mucha funcionalidad, ¿sí? Son productos que cumplen mucha funcionalidad, son funcionales, digamos. Uno te sirve para afeitar, digamos, otro digamos, pero son funcionales, son productos simples que te cumplen la función, se desechan, son livianitos, son manejables, digamos. Son productos muy simples que quizás tengan una materia prima de base, ayer hablábamos con los chicos, con lo cual la fabricación trabaja con cierta experticia, digamos, vos no necesitas otra curva de aprendizaje diferente para determinado producto, porque ya tenés, digamos, el plástico ya lo manejás, si se quiere. Entonces, vamos, en líneas generales tienen esa característica. Ahora bien, cuando trabajamos con estrategia de bajo costo, ¿sí? ¿Qué es lo que en líneas generales nos puede suceder? O las razones o los caminos que uno tiene. ¿Sí? Obviamente cuando vos trabajas con estrategia de bajo costo, tu variable más importante es el precio con el cual vos estás jugando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que bajar precio, digamos, uno está compitiendo con precio. Cuando uno trabaja con este tipo de estrategia es porque tienes una demanda sensible a precio. Por lo tanto, ¿sí? Al tener una demanda sensible a precio, vos tenés que jugar con las variaciones de precio. Razón por la cual, si vos jugás con variaciones de precio y tenés que bajar el precio a la cual vendés tu producto, la rentabilidad la tenés que hacer por una mayor rotación. Digo, porque si vos bajás margen, al bajar el precio, tener el costo, a tener tus costos, vos la rentabilidad la tenés que generar, la recuperás al vender más por el precio menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok, entonces vos, esa mayor rotación te permite, ¿sí?, recuperar, obviamente, estos márgenes más estrechos que estás teniendo por esa disminución de precio. O trabajás con tus márgenes normales y trabajás con tu estrategia de precio de mercado, ¿sí? Básicamente, pero vos podés trabajar un poco, podés hacer ese juego, ¿sí? Cuando vos tenés que competir mucho más agresivamente, si se quiere, bueno,
entras a bajar precio y bueno, listo, vamos, movemos, hacemos que rote para recuperar. Entonces, obviamente todo eso necesita, ¿sí? En términos de empresa, más allá de, como siempre digo yo, la administración de los costos no es una característica exclusiva de las empresas que tienen una estrategia de bajo costo, sino simplemente, obviamente, acá se te hace crucial, es estratégico tu costo. ¿Por qué? Porque es el que te permite competir en términos de precio. Ahora, uno puede mejorar sus costos o administrar mejor sus costos o controlar, como dice bien la Filmina, los impulsores de costo. Cada empresa sabrá cuáles son sus impulsores de costo, que le son propios y le son característicos. Es muy difícil decir, esta empresa, vamos a controlar los impulsores de costo y son estos. Digamos, la lógica, cómo está armada la empresa, qué es lo que produce, o su manera de producir, va a tener determinados impulsores de costo. Es como si yo le dijese en su casa, ¿sí? ¿Cuáles son los costos más importantes, los gastos más importantes? Entonces cada uno sabe cuál es su estructura de gasto o de costo que tiene. Entonces, a las organizaciones o a las empresas pasa exactamente lo mismo. Pedir, de acuerdo a sus características, ¿sí? Podrá tener mayor o menor costo de acuerdo con, o cuáles serán las actividades o los ítems que le producen un mayor o menor impulso o, digamos, un efecto multiplicador, si se quiere, en sus costos. Entonces, obviamente que las economías de escala son muchas veces cuando vos necesitas, ¿sí?, economía de escala en cantidad para poder administrar mejor tus costos. Hay actividades hay empresas que no pueden, ¿sí?, producir a mayor o menor escala. Entonces, digo, si necesitas escala para tener costos competitivos, cuando no los tenés, no te funciona, digamos. Al no tener escala, se te suben los costos. La curva de aprendizaje tiene que ver, va a ser muy característica dependiendo de la empresa y de la industria, ¿sí?, cómo te funcione, digo, la curva de aprendizaje normalmente tiende a disminuir los costos. La curva de aprendizaje en cualquier actividad, digo, tiende a disminuir los costos. ¿Por qué razón? Porque se supone que el trabajo se está realizando en el tiempo, en la cantidad y en el tiempo previsto. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de ustedes ¿a quién trabaja acá de los que están en el Zoom? Yo, ¿Quién de profe. ustedes trabaja? ¿Vos? Yo, ¿Quién es profe. vos? ¿Quién? Eliana. Eliana. ¿Te acordás de tu primer día de trabajo? Sí. Bueno, ¿qué actividades hiciste ese día de trabajo? Y ¿O más que nada, qué te parecieron esas actividades? Sí. más que nada el primer día, bueno, en todos los trabajos que he tenido, es conocer las tareas, ¿no? No tanto hacer operativamente, sino conocer cómo funciona el negocio y cómo se llevan a cabo las tareas para después empezar a hacerlas. Y cuando las empezaste a hacer, ¿sí? Al principio te llevaba un tiempo y después, a la medida que vos empezaste a hacerla con mayor asiduidad, Exacto. la tarea te resulta más simple. ¿Por qué? Porque la aprendiste. Claro. Entonces, todos esos tiempos muertos, todos esos costos ocultos, si se quiere, o los tiempos improductivos, o lo que vos no producís por no conocer bien tu tarea, o no hacerla en los tiempos, y los resultados esperados en los tiempos previstos, eso genera costos. Entonces, en algunas industrias, muchas veces la curva de aprendizaje lleva meses. Entonces, Claro. cuanto más aceitada tengas tu curva de aprendizaje, obviamente tus costos van a ser mejores, porque tenés menores costos.
Si tu gente sabe hacer el trabajo en los tiempos previstos, obviamente eso te va a redundar en menores costos. Después, obviamente, el costo de la mano de obra muchas veces es un costo que uno no puede, no es que no puede, es imposible de controlar en cierto sentido, porque, digamos, nuestra mano de obra tiene todo convenio colectivo, digamos, entonces es muy difícil, la mano de obra no opta si se sindicaliza o no sindicaliza, pues independientemente de que esté sindicalizada o no, hay un convenio colectivo, están las paritarias vigentes, por lo tanto se fijan los salarios, y bueno, más allá de que esté la patronal sentada en el salario, sentada en la mesa, bueno. Profe, se tildó, no sé si soy yo o el resto también. Sí, sí, se tildó. A Y mí acá también estoy, listo. de vuelta. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La profesora no pagó internet? Se me sacó solo, o sea, no toqué nada. Puede fallar, ¿no? bueno. Vamos acá. Digo, cuando la capacidad... Ahora estamos bien, ¿me escuchan todos? Sí, sí, estábamos con la mano de obra. Ok. Y con el tema de la capacidad instalada, les quería decir. Digo, la capacidad instalada, ¿sí? En la medida de que... ay, mi teléfono está tremendo hoy. Estalla el trabajo. La capacidad instalada, en la medida que no sea... no tengamos capacidad, en que tengamos capacidad ociosa, eso siempre nos va a generar costo. Digamos, si nosotros estamos dentro de una capacidad de planta aceptable o capacidad económica, como le queramos llamar, cuando damos el presupuesto de producción, lo vamos a ver también un poco, digo, no hay tanta propensión o no hay tan impulsores de costos. Digo, cuando la capacidad planta o la planta tiene ociosidad, obviamente me genera, son propulsores de costo, porque la medida que, independientemente de que yo produzca o no produzca, o produzca menos, en el caso que produzca menos, los costos fijos los tengo que pagar igual. Fíjense que obviamente una estrategia de este estilo, ¿sí? Los tipos de productos, fíjense los tipos de productos de BIT, son productos estándares, son productos muy estandarizados, se puede conseguir fácilmente, no hay que hacer ninguna ciencia para conseguir un encendedor, son de fácil acceso, son accesibles, están disponibles, al consumidor no le resulta difícil cambiar un producto por otro, no le resulta costoso cambiar de un producto por otro. Hay muy pocas maneras de diferenciarlos, ¿sí? Entre una maquinita y otra, entre un encendedor y otro. Entonces son estrategias que cuando uno compite con este tipo de estrategias, obviamente la demanda es muy sensible a precio, no te queda otro que competir con eso, digamos, en líneas generales. Y obviamente cualquier variación que vos tengas en los precios, ¿sí? En esa elasticidad, hace que la decisión de compra del consumidor se mueva, ¿sí? Por lo tanto, vos deberías tener cuidado en ese sentido, el tema del costo. Lo que te puede llegar a pasar
los riesgos que tiene una estrategia de este estilo es que, digamos, perder de vista el producto y enfocarse solamente en los costos, o perder de vista la necesidad que estamos satisfaciendo, independientemente de la estrategia que tengamos. Digo, perder de vista nuestra ventaja competitiva y concentrarnos solamente en tema costos y perder de vista el resto. Y eso es un gran problema. Otro problema es, perder rentabilidad, perder mucho margen, si no te da resultado. Eso es otro riesgo. Pero bueno, en líneas generales, las empresas que trabajan con este tipo de estrategia tienen muchísima rotación. Fíjense la cantidad de millones de encendedores que se vendía, o la cantidad de millones de lapiceras, de viromes, ¿sí o no? Entonces, ahí estamos con esta. Vamos con las de diferenciación. A ver, las estrategias de diferenciación amplia significa que vos tenés un montón de consumidores, ¿sí?, que, que valoran el atributo y están dispuestos a pagar por él. Vos podés tener, digamos, posibilidades de diferenciarse de distintas maneras, ¿sí? Actividades de marketing y venta, actividades de fabricación, ¿sí? Etcétera. Ahora, La marca puede ser una, ¿no? Sí, ahora vamos a ver cómo crear atributos. Entonces, obviamente, estas son todas las fuentes que vos podés tener. Ahora bien, fíjense, o pueden ser combinadas, digo, ¿por qué? Porque vos podés tener, no sé, se me ocurre, fíjate que por ahí Apple tiene un poco acá, en investigación y desarrollo y tecnología, pero también tiene ventas, marketing y ventas. Entonces, son combinadas, digamos. Después, lo que vos tenés que ver después, ¿dónde está la fuente de tu atributo? ¿Cómo crear esos atributos únicos? Entonces, puede estar relacionado con características del producto, como puede ser la durabilidad, el desempeño, puede ser un producto recontradurable, o alguna característica digamos, para el usuario que en su totalidad te reduzca, ¿sí? Tiene tantos atributos el producto que en realidad, entre los costos totales que vos tenés para usarlo, es un producto que te termina, aunque lo pagues, termina siendo en general no barato, pero sí te da esa sensación de que lo vale, ¿sí? Hay que tener la que me decía de marca también por medio de intangibles, ¿sí? Vos creas por medio de intangibles y por capacidades competitivas que los rivales no puedan imitar. Yo les puse la placa de crónica porque son difíciles de imitar las placas de crónica. Ahora bien, vamos con Nespresso. ¿Sí? Nespresso tiene una estrategia de diferenciación en las cápsulas, digamos. ¿Por qué? Porque el atributo, hay que ver cuál es el atributo que tiene, por las cuales el consumidor está dispuesto a pagar X plata más, ¿sí? Por ese café, o por esas capsulitas. ¿Estamos? Ahora, fíjense que tiene un segmento, por eso es diferenciación amplia. ¿Por qué tiene un segmento enorme? ¿Estamos? No es que tiene nicho Nespresso. Nespresso está en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay muchas personas en el mundo que valoran el atributo de Nespresso. Primero, entonces, hay muchas personas en el mundo que valoran el café. Por lo tanto, vos tenés ese mercado de aquellos cafeteros, por decirlo de alguna manera. Y después tenés, hay otros, más allá de que valoran el café,
encuentran al beber café el placer de beber café, por lo tanto están dispuestos a pagar X más por los atributos que les brinda las cápsulas. Obviamente la estrategia de ellos es de atar la máquina a la cápsula, las boutiques, ¿sí? Las cápsulas se compran en sus boutiques, después van por otro lado, pero en líneas generales se accede a las cápsulas por boutique y la gente está dispuesta a pagar X cantidad de plata más por esas cápsulas. ¿Estamos ahí? Y ese es el atributo. Lo que hay que estar dispuesto, tenés que tener la demanda dispuesta a que valore eso. El problema es cuando el valor percibido y el valor real están separados. Cosa que puede llegar a suceder si yo pago, no sé, 3.000 pesos, una cajita de capsulitas, y de repente tomo el café y no me gustó, o es rancio, o muy fuerte, o no me gusta. Y ese valor percibido y el valor real no coinciden. ¿Por qué? Porque las expectativas que genera el producto en términos de atributo, por ahí son muy altas. Y cuando el consumidor va y lo busca, quizás no las cumple. Eso es un gran problema, en una estrategia de este sentido, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, digo, con estas, digamos, esa diferencia, ¿sí? Eso tiene que tener un valor y el consumidor lo tiene que pagar. Y ese valor tampoco puede ser un valor, no exagerado, pero Tan elevado. sí, tan elevado que no lo justifique, digo, de repente, o sea, como que no valga lo que valor, digamos, no estés dispuesto a pagarlo, digamos. Y es cuando ahí se produce también, tiene otro riesgo, la estrategia en ese sentido. Obviamente aquellas empresas que dependen mucho del cambio tecnológico y de la innovación, las características del producto y los atributos cambian mucho, ¿sí? Les vuelvo a decir, algunos celulares, por ejemplo, los iPhone, que bueno, pero que van generando expectativas, ¿sí? Cualquiera que va a comprar un iPhone va con expectativas altas. ¿Estamos de acuerdo? El valor real y el valor percibido, después cualquiera de ustedes, sobre todo yo les cuento de mi propia experiencia, que uno va a decir, por ahí no eras tan proclive a tenerlo, una vez que vos lo tenés, el producto cubre y te superen las expectativas que vos tenés. Entonces, cuando pasa eso, después lo que genera es esa lealtad y tampoco tengo este fanatismo, pero genera esa lealtad y ese fanatismo hacia la marca. Obviamente, acá está lo del valor percibido y el valor real, cuidado con el sobreprecio, ¿sí? Porque muchas veces exagerar, ¿sí? Y no vale, digamos, no vale la calidad de lo que es. Fíjense una cosa, cuando a Nespresso le compite Nestlé, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. A Nespresso le compite Nestlé. Y ahí lo tomo como, déjame ver si es la siguiente filmina, lo tomo, ¿sí? Como esta estrategia, la de Nestlé. ¿Qué significa estrategia de proveedor con el mejor costo? ¿Y por qué es una estrategia híbrida? Porque es una estrategia que no es la cápsula Nespresso, pero tampoco es el café de filtro o el café instantáneo. Es un producto intermedio. ¿Qué hace? Que te cubre, si se quiere, a un consumidor que es sensible a precio y sensible
A la calidad. al valor, digamos. Claro. Estamos al atributo. Entonces, te vamos a ver, dicho de mal manera, digamos, uno que está un medio pelo, por decirlo, no te da para comprarte el Nespresso, pero tampoco te gusta el café de filtro. Bueno, ese producto es este. Ese segmento, a ese consumidor están estos productos, ¿sí? Que te vuelvo a decir, Quedes es un producto que te va a cubrir las dos cosas, te hace valer el dinero, por decirlo de alguna manera. Te dan un valor, digamos, por la plata que vos estás poniendo. Digamos, es dice, más valor por su dinero. Estamos, digo, con un poco de plata, un poquito más de un café, me compro las capsulitas Nestlé. Y tengo un café rico, con espumita, no en expreso, tampoco es el instantáneo que tengo que batir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, profe. Otro ejemplo, ayer hablábamos con los chicos de Junín, otro ejemplo por ahí puede ser, no te compro un perfume, no sé, un Armani, tampoco te voy a comprar una colonia de baño, pero sí, qué sé yo, uno, no sé, Shakira, algunos de esos que son intermedios, ¿sí? En autos por ahí, un auto que por ahí no es barato, pero sí es un auto que, busquemos un auto que no sea una alta gama y que tampoco sea uno muy bajo, y que puede ser quizás el Toyota Etios. Se me ocurrió ayer, hablando un poco con los chicos de Junín, que puede ser un producto que dé en estas características, un producto que te genera valor y está en el medio, es un producto intermedio. Lo que pasa es que quedan una estrategia engrampado, digo, que necesitas siempre estar cubriendo los dos extremos y estás compitiendo con empresas. Con ambos. Claro. Con ambos. ¿Sí? Sí, sí. Estamos. Pero bueno, yo más o menos para que se den cuenta qué tipo de producto va ahí. Antes de entrar a las no creo que nos sigan, la de nicho. Sí, si quieren, digamos, el tema del Cirque du Soleil, lo que tiene, las estrategias de Océano Azul, lo que tiene el Cirque du Soleil como estrategia es que es difícil de imitar, es un producto único. Con lo cual, su modelo de negocio y casi, te diría, imposible de replicar. Su lógica y su composición hace difícil de competirle. O sea, nunca le surgió un competidor similar. A ese nivel, claro. Entonces, porque es único en su armado. Esos son los océanos azules. Lamentablemente, fíjense, ahora cuando vamos a ver la de Ausarse en una cosa después, porque ayer también sale el tema con los chicos de Junín. Esperen que voy acá no, vamos acá. Y vamos acá, sigo con la de Ausarse y después vuelvo. En las estrategias de desintegración, ¿sí? Fíjense que cuando uno, digamos, da a un tercero, ¿sí? ¿Qué actividades de la empresa deben salirse de la frontera, salir? O sea, digo, ¿qué cosas dejo de hacer yo como empresa y se lo doy a un tercero? Muchas veces esto genera problemas al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque hay actividades que son críticas para tercerizar o perderle el control. Porque te pueden muchas veces bastardear de alguna manera o perjudicar tu propio producto o perder el control, ¿sí? Y ayer hablábamos un poco con los chicos cuando el Cirque du Soleil pone otros directores artísticos como que contrata y los deja como por afuera, que había perdido calidad. No sé qué en un momento del video sale. Muchas veces, dejar en manos y perder control, no significa que lo haya hecho outsourcing. La verdad que no recuerdo bien el ejemplo, pero sí nos salió como a colación cuando uno de los dueños decide, porque obviamente no puede,
dar a otros la dirección artística de algunos espectáculos y empezó a tener críticas por la pérdida de calidad. ¿Se acuerdan eso del video? Sí. Sí, sí. Entonces, muchas veces hay actividades que son difíciles de delegar. No me acuerdo si era un caso siempre de outsourcing, pero bueno, pero sí, cuidado cuando uno Terciariza actividades. terceriza o deja en zonas que son muy críticas, como puede ser un proceso creativo de producción, ¿sí? Con las de outsourcing, cuando vos sacás actividades por un tema que quizás querés reducir costo, te puede suceder que pierdas el control de la empresa, pierdas el control de actividades, pierdas el control del producto, y eso a la larga es complicado. Las estrategias de nicho. Uno puede tener un nicho, tanto sea en términos de costo o en términos de diferenciación. Lo importante es que el nicho sea rentable. Y que el nicho sea, por decirlo de una manera, suculento. Porque el nicho lo que tiene que tener es demanda. ¿Qué significa eso? Que te permite ser rentable a vos. Porque si a vos el nicho, si vendés 3, 4 productos, 3 poco y no te genera rentabilidad, el nicho dejó de ser atractivo. El problema es que cuando el nicho es atractivo, muchos quieren entrar en el nicho, muchos quieren entrar al negocio ese, y el nicho se satura rápido cuando no es muy grande. Digamos, no. Es muy acotada muchas veces la demanda o el negocio del nicho. Por lo tanto, digo, cuando uno tiene una estrategia de nicho muy enfocada, bueno, hay que tener cuidado en que las preferencias no se trasladen tampoco, digamos, porque una vez que el consumidor quizás no deja de tener esas preferencias o deja de interesarle esas necesidades que está satisfaciendo el propio producto, el servicio que vos estás generando, bueno, es difícil, se te cierra el nicho. Y cuando el nicho es muy rentable, entran muchos competidores, o te puede pasar que pierda rentabilidad, que se compita demasiado dentro de ese mismo nicho. Y no tengas manera de diferenciarte. Con lo cual, a veces es complejo. Hoy quizás es bastante más simple. Ayer les contaba yo a los chicos de Junín, que hace muchísimos años atrás, yo tenía un alumno una vez en un examen final, hablábamos, no sé, yo le puse un ejemplo, qué sé yo, y él me dijo con toda sinceridad que él quería poner un negocio de nicho, ¿no? Que él quería él creía que había una demanda importante en discos de vinilo. Y la verdad es que yo dije en Junín, discos de vinilo, digo, qué sé yo, le digo, la verdad no te sé, un poco, digo, ¿a quién se lo vendería? ¿Cómo lo vendería? Y la verdad es que en Capital es un negocio que funciona, hoy con mucho más venta electrónica que hace muchos años atrás, digo, por eso te digo, en ese momento la venta electrónica no era lo que es hoy, quizás le hubiese funcionado en Junín, no lo sé. En Capital sí hay mucha demanda, digamos, hay un mercado, hay un nichito de gente que compra discos de vinilo, que encima son carísimos, no sé si ustedes sabrán, pero no se venden baratos. Pero hay una demanda, hay gente que los busca y los compra. Las estrategias de cooperación o de alianza, digamos, como otra cuestión, ahí terminamos con las genéricas, ¿sí? Esto es como corolario, si se quiere, como otras estrategias complementarias, digamos, cuando las empresas se juntan, es cuando básicamente per se no pueden lograr o no pueden competir, ¿sí? O no logran esa sinergia, esa ventaja competitiva sola. Necesitan, se juntan con otra a fin de poder competir.
¿Por qué? Porque a veces digamos, el producto o la necesidad que intentan satisfacer, cada una por sí no la puede hacer, por lo tanto muchas veces son complementarias, y se juntan y se forman esa cooperación, digo, y se potencian y lo logran, digo, pedido ya con Coca-Cola, es un ejemplo. Ustedes están haciendo pedido ya, me había olvidado. Bueno, Arcor con Bagó, hay millones de ejemplos de alianzas de cooperación, que pueden durar lo que pueden durar, a veces duran mucho, a veces no duran tanto. Lo importante es que cada una de las empresas pone toda su experticia, su know-how, por algo que, digamos, que la suma de las partes supera lo que podrían hacer cada una per se, y de esa manera compiten, y se sacan encima quizás a rivales que no podrían hacerlo de otra manera. Y después están las estrategias de fusión y adquisición, digo, comunes que pueden haber cuando una empresa compra a otra para poder competir. Cuestiones que son normales, o a veces muchos procesos de fusión se dan porque las casas matrices cambian de dueños, etcétera, etcétera. Ayer no nos acordábamos del tema de personal con Fivertel, yo la verdad no me lo recordaba cómo había sido. Cablevisión, Fivertel y personal y todo eso, pero probablemente haya sido por un tema de accionistas. Que se fusione después, bueno, termina bueno, cuando se acuerdan cuando estaba Movicom dejó de existir y ahora es Movistar y Telefónica, todo junto. Bueno, eso tiene que ver con estrategias de fusión y cuando se compran, una cosa es fusión, otra cosa es adquisición, pero normalmente responden a esa característica. Obviamente cuando se fusionan es muy diferente a la adquisición, porque adquisición es cuando una empresa compra a otra directamente, y la fusión es cuando se juntan, se juntan las dos estructuras empresarias y forman una. Así que esa es más o menos la diferencia entre una y otra. Volvemos acá, vamos a la integración. Cuando las empresas se integran, no se pueden integrar hacia adelante o hacia atrás, digo, uno puede integrarse, las empresas pueden tener una estrategia de integración de la cadena hacia atrás o hacia adelante. Ahora, digo, la integración siempre va a tener como objetivo tener una ventaja competitiva o que me sirva para competir mejor en el mercado. Si no, la integración en líneas generales es una inversión que hace una empresa con un objetivo. Y si ese objetivo no es ganar mercado o competir, salir mejor competitivamente, la verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a veces integrar no significa a veces unidades de negocios muy similares. A ver, si yo tengo un campo donde siembro trigo, ¿sí? ¿Eso significa que yo pueda tener una cadena de panaderías si conozco el negocio de las panaderías? Digo, para tener toda la cadena completa. Digo, si yo tengo un campo, o tengo un molino harinero, ¿significa que puedo tener una cadena de panadería? ¿Es el mismo negocio? Hola. Me parece que no. ¿Te parece muy bien? Digo, una cosa es la molienda de harina y otra cosa es el Claro, comercio es de la pan. panificación, claro. Exacto, digo, puedo yo, o sea, integrar hacia adelante porque quiero no sé qué cosa, o sea, ¿qué ventaja competitiva como molino harinero me trae tener una cadena de panadería?
si las panaderías me compran pan, yo compito con otro molino, digo, no tiene sentido tener una cadena de panadería. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. Ahora, por eso digo, hay que pensar bien, digo, invertir en la integración significa porque yo voy a competir distinto. Digo, lo que debería pensar a quién le compito, o sea, a quién le estoy compitiendo. Entonces, la lógica quizás, fíjense ustedes, en la vitivinícola, ayer hablamos un poco de esto, que probablemente ahí sí necesites quizás cierta integración, o bastante integración normalmente, porque la calidad de tu vino depende de la calidad de tus uvas, de tus viñedos. Entonces, vieron que normalmente las bodegas tienen sus viñedos, sus procesos, claro. ¿Sí? Entonces, sí. Ahí son industrias que vos competís desde la integración. O sea, no te digo que no compres uvas a otro, pero las haces producir bajo tus condiciones. Entonces, digo, ahí la industria, la misma industria te dice, sí necesitas integrar. ¿Cuánto necesitas integrar? Lo que necesites, porque hacia adelante podrás tener hasta un hotel con un restaurante boutique. En Mendoza, en la Ruta del Vino. Y tenés otra unidad de negocios, ¿estamos? Entonces, porque es bastante más amplio. Entonces, depende de cómo uno, digamos, si de repente vos tenés que competir en las bodegas más chicas, las bodegas más, no artesanales, pero sí más chiquitas, donde aparte de la cata de vino, ofreces comida y a veces en algunos lugares se ponen, digamos, estás compitiendo porque también ofreces alojamiento, bueno, estás compitiendo con un negocio más integral también. Y vos integrás bastante más. Entonces, bueno, depende, ¿sí? El tipo, o digamos, ¿qué es lo que yo tengo que integrar para competir, o si me sirve integrar para competir? Si no, directamente no sirve, no se justifica la inversión. O la experticia, digo, porque hay que saber mucho, digo, por eso les di el ejemplo. Si yo sé hacer de molienda, no significa que sepa cómo vender pan en una ciudad, o la demanda de pan, y factura, y masita, y sándwich. ¿Estamos? No es lo mismo. Sí, entiendo. Esto lo vimos. Vamos a ver. Ahora bien, hago un paréntesis, pero sí hago una aclaración. Porque a veces, ustedes muchas veces les surge la duda, o quedan en el medio de decir, profesora, pero una estrategia, ¿cuándo es ofensiva? Digo, cualquier estrategia de las que vimos va a ser ofensiva o defensiva de acuerdo a cómo lo usemos. No es que hay estrategias ofensivas y hay estrategias defensivas, sino cualquier estrategia va a ser ofensiva o defensiva, depende de cómo la estemos usando. Entonces, de costo, de diferenciación, de lo que fuese, esas son genéricas. Después tenemos un montón de cómo hacemos las cosas a fin de competir. Digo, las genéricas, porque son las genéricas las que te definen muchas veces el negocio. Ahora, después hay un montón de estrategias de cómo las empresas consiguen un montón de cosas. Digo, pero la genérica es la genérica, es la que te define de qué manera uno está compitiendo. Después hay distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay muchas vías por las cuales se hace, ¿sí? Hay muchos caminos que llevan. Entonces, sí, digamos, uno puede ser más o menos ofensivo, depende del momento que esté. Lo que sí, digo, cuando uno decide romper, ¿sí? Rompe con una estrategia porque quiere producir algo y logra esa ventana de ventaja, tiene un plazo de duración y va a durar en la medida que, acuérdense cuando vimos en la unidad 3, el valor competitivo de los recursos. Digo, cuando el recurso sea difícil de imitar, cuanto más dure, ¿sí? El efecto o esa ventaja, el efecto de la estrategia va a ser mayor. Digo, porque al ser difícil de imitar,
el periodo de beneficio es más largo, porque cuando te lo empiezan a imitar, empieza el periodo de erosión de la estrategia. Muchas veces es muy difícil de imitar el Circo du Soleil, difícil de copiar. Ahora, cuando vos tenés un recurso altamente competitivo y lo manejás muy bien, y es muy difícil de imitar, y tiene mucha durabilidad, y es evidentemente muy competitivo, es muy difícil que te erosione. Entonces, en este ciclo, ¿sí?, que uno ve, digamos, hay un momento, obviamente, que la estrategia empieza a erosionarse, porque, por razones obvias, digamos, porque uno no está solo en el mundo, y todos quieren un pedacito de lo que uno tiene. Obviamente, ¿sí?, uno puede trabajar, digamos, ofensivamente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos ofensivamente o cuando uno es ofensivo? Cuidado acá, digo, cuando uno quiere igualar o superar la fortaleza de los competidores, cuando las fortalezas son muy fuertes, cuando son muy importantes. Ahora vamos a ver después en la 1 o 2 filminas más algo. ¿Por qué a veces son difíciles de igualar o superar? Yo ayer les nombraba acá a los chicos de Junín. Es muy difícil no dar los mismos ejemplos que de ayer, porque bueno, doy la clase los martes y después me quedo sin idea para los miércoles. Pero bueno, ayer veíamos ayer cuando Hilux saca la 4x4 para el campo, ¿sí? Fue el primero. ¿Dónde está? ¿Cuándo será el primero? Digamos, está acá, bueno, no importa. O cuándo será el primero, no importa, después lo vemos. Pero cuando Toyota saca la Hilux 4x4, la 4x2 para el campo, ¿sí? ¿Qué necesidad está satisfaciendo? Que evidentemente había. A ver, sí, ¿qué necesidad está satisfaciendo? La comodidad y el confort para la gente que trabaja en la actividad agropecuaria. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más? Que no se encajara, que tuviera estabilidad en el barro, ¿sí o no? Que te durara, o no, que no se rompiera tanto, digamos, porque se meten en los pozos de los caminos rurales, etcétera, etcétera. Evidentemente esa necesidad, digo, estaba. Toyota la cubre, ¿sí? La cubre, y la cubre muy bien. Y después es muy difícil después para Volkswagen competirle con Amarok. Después creo que Ford, después la Nissan sale, y después sale después antes sale la Ford. Pero ya tenía un montón, ¿sí?, de cliente, claro. de terreno ganado y lealtad. Cuando el primer producto es muy bueno, genera mucha lealtad de marca. Entonces después es muy difícil que te cambie. Entonces, le fueron a competir, a igualar o superar la fortaleza a Toyota. A Toyota. Sí. No te digo que no le robaron algo de mercado, ¿sí? Porque la Toyota es más cara, por ahí, que la Nissan es más cara la Toyota es más cara que la Nissan, digo, o la S10 de Chevrolet, digo, está por arriba, pero sin embargo se sigue vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Están pagando más por ese atributo que le está dando Toyota
que las otras no lo logran. También, obviamente, digo, cuando uno va a competir, también va a sacar provecho de las debilidades de su competidor. Digo, ¿dónde va a ir a competirle? A donde el otro sea malo. Digo, cuando uno compite de lo bueno. Digo, entonces, ¿a dónde vas a ir a golpear a tu competidor? ¿O a dónde? Bueno, quizás en las debilidades, donde quizás le voy a ir a competir, quizás sea muy débil en canales de distribución, no están en algunos supermercados, bueno, yo estoy ahí porque le cubro donde el competidor no es bueno. Puedo ir por muchos frentes, también es otra manera. Fíjense que a veces también está bueno competir en un terreno menos reñido, donde quizás en un segmento de consumidores o en una demanda que no le interesa. Digo, tiene un montón de consumidores que no le importa, digamos, quizás hay una parte de la demanda que está cubierta, pero que no le resulta interesante, y yo puedo ir a competir ahí, y donde digamos, al líder o al segundo no le está interesando, y me deja competir tranquilo hasta que se den cuenta que capaz que ese lugar es rentable y me joden. Pero bueno, pero uno podría ir a competir ahí. Bueno, ofensiva de guerrilla significa tener tácticas, entrar y salir, y ofensiva preventiva significa, más que nada, es quizás hacer creer cosas y tirar rumores, más que nada, pero no más que eso. Fíjense a quién atacar. Ojo cuando atacamos al líder, porque el líder tiene con qué devolver, digamos, atacar al líder tiene sus riesgos muchas veces. Siempre, cualquier estrategia ofensiva que nosotros hagamos, cualquiera tiene que estar basada en una fortaleza, en una ventaja competitiva. Nosotros tenemos que competir cuando nosotros realizamos una ofensiva en algo que somos muy buenos. Como no podemos hacer una medida ofensiva, si se quiere, desde algo que no somos competitivos, porque sería fracasar estrepitosamente. Digamos, cuando nosotros decidimos, ¿sí?, tener una medida ofensiva, es porque nos estamos haciendo fuerte en algo en que somos buenos, y que vamos a poder competir, y en lo cual nosotros estamos conscientes que vamos a tener demanda con nuestra ventaja. Si no, no tiene sentido. O sea, no es que no tiene sentido. Vamos a hacer el intento, y probablemente quizás no sé si lo logremos, y no sé si tengamos rentabilidad. Obviamente nos vamos a defender siempre en la medida que podamos alertarnos, ¿sí? Complicarles la vida a nuestros competidores. A veces no es tan simple, a veces es por hacerlo. Digo, ayer le decía a los chicos también, digo, a veces, no sé, ponerle una sucursal cercana genera complicaciones, sacarle más publicidad, ponerles promociones extra, a veces, o bajar mucho los precios, a veces sigue siendo un obstáculo para a unos competidores. Y otra vez cosa también es emitir señales probables de represalia. No significa nada. Significa más que nada, digamos, hacerles saber de alguna manera lo dificultoso que va a ser competirnos, pero no más que eso. Fui lo más rápido que pude, más que nada porque después ustedes también tienen que viajar y yo también. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. No, profe. ¿Venimos bien? Sí, profe, por el momento sí. Venimos bien. Bueno, la semana que viene los espero el martes a las 19 horas. Bárbaro. La próxima Listo, clase profe. que vamos a ver, profe, porque yo voy a estar complicado para conectarme el martes. La próxima clase no te preocupes porque es una clase sobre cultura
Digamos, la próxima clase es la última clase de la primera parte, digamos, del cuentito. Digamos. Lo que nos queda ahora después de la unidad 5 es presupuesto. Digamos que es la parte más cuantitativa y más numérica de la asignatura. Toma para la segunda parte del presupuesto y todo eso. Para el segundo parcial entraría. El segundo parcial es todo presupuesto, sí. Profe, ¿hasta qué unidad Claro. entra en el parcial? En el parcial, en la práctica, es hasta la unidad 4, porque la unidad 5, que es la que vamos a ver la semana que viene, tiene que ver con la ejecución y la cultura organizacional, en términos de ejecución estratégica, con lo cual no se puede hacer ningún práctico con respecto a eso. Bueno. ¿Y en teoría? En teoría vamos a verlo, sí, vamos a ver el tema de cómo la Eso cultura entra, nos o sea, la condiciona. unidad 5 de teoría entra. Sí, pero el parcial es práctico. Ah, ¿es solo eso. práctico el parcial? ¿Sí? Eso iba a preguntar recién. Así que Sí. el parcial no entra teoría en el parcial. No, Ah, perfecto. no, Ah, no. buenísimo. No, digamos, en principio no, podrían tener alguna cuestión, pero es que más de deducción, nadie les va a pedir ninguna definición, definición de nada. Pero sí, obviamente, si a usted le preguntan qué estrategia persigue, bueno, obviamente tienen que saber cuáles son las genéricas, o Claro, tenemos que saber la teoría igual. o sea, la tienen que saber no para poder escribirla, pero sí para resolver Para un práctico, aplicarla, claro. para explicarla, digamos, porque el parcial es lo mismo que casi los prácticos que ustedes hacen en clase. Bien, Digo, si en el parcial les dice, definan un objetivo estratégico y un objetivo financiero, tienen que saber la diferencia entre uno y otro para poder escribirlo. profe, ¿cuándo es el primero? Ay, no me acuerdo. El 27 me parece. El 27. bueno. Es en la hora de práctica, profe, ¿no? Ujú. Correcto. Ok. Listo. Sí. Claro, Así que claro. bueno. La comisión 2 el 27. Para la comisión 2. Claro, Pergamino sería el 29. Sí, Junín tengo clase, tienen los miércoles, los martes y los miércoles. Los martes a la tarde y los miércoles a la mañana. Así que Junín tendrían el lunes a la tarde y el miércoles a la mañana. Hay 2 comisiones. Así que, profe, yo que no me voy a poder conectar, después se los pido al grupo. Están los videos, ya los puse visibles, así que Listo. lo podés escuchar por los videitos. Y sí. Listo. Bueno, genial, entonces. Bueno, profe, Bueno, muchas nos gracias. estamos viendo, chicos. Gracias, Chao, profe. profe, Nos vemos. gracias. Chao, chao. Chao. Chau, chau. Adiós.